Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes esta mañana. Vamos a cumplir 9 años ahorita en diciembre de estar aquí en Pereira. Al comienzo de esos 9 años yo estuve en esta congregación cuando estaba el pastor John Eddy. Pero desde que los pastores Mauricio y Natalia están aquí no había venido, así que gracias pastores por la invitación. Es con mucho gusto, me acompaña mi linda esposa allá atrás. Y quiero felicitarlos a todos ustedes en cabeza de su pastor por el progreso de la obra. De esa vez hasta acá creo que el Señor les ha multiplicado y muchas cosas buenas han ocurrido y todo lo que todavía falta por venir. Así que con el Señor siempre lo mejor está más adelante, no atrás. Quiero compartir con ustedes un tema que he denominado aprendiendo a ver a la manera de Dios. Aprendiendo a ver a la manera de Dios. Un ejercicio para comenzar. ¿Usted cómo se ve dentro de 10 años? Dentro de 20. Algunos dirán más arrugados. ¿Cómo ve a sus hijos dentro de 15 y 20 años? ¿Cómo ve su economía dentro de 15, 20, 30 años? Cada uno tiene su forma de verse, ¿cierto? Uno se imagina, porque pues obviamente tenemos una mente para pensar que Dios nos dio. Hacemos nuestros análisis y vemos la vida de acuerdo a nuestra perspectiva personal. Y esta pregunta, que no la hice esta mañana en el primer culto, piénsela bien. ¿Cómo se ve dentro de 100 años? Algunos pensaron en la presencia del Señor en el cielo, ¿verdad? Esa es la correcta. Aprendiendo a ver a la manera de Dios. Vamos a ver algo de esto y sus implicaciones. Para ello he escogido una historia de algo que ocurrió hace un poquito más de 2800 años atrás, o sea, de rato. Está escrito en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, esta historia. Pero recuerden esto, que todas las historias que hay en la Biblia tienen un propósito didáctico, tienen el propósito de enseñar, no solamente contarnos una historia, porque en fin las historias son interesantes, a mí me gusta escuchar historias cuando son buenas, sino que Pablo dijo en la carta a los Corintios que las cosas, o sea la historia, lo que le ocurrió a la nación de Israel, y esto es parte de lo que le ocurrió a la nación de Israel, está escrito para amonestarnos a nosotros. Eso dice Pablo en Corintios. O sea que la historia de la Biblia tiene la finalidad de enseñarnos principios, de enseñarnos lecciones. De esa manera vamos a leer esta breve pero interesante historia. Voy a leer segundo de Reyes 6 del 8 al 18 en la nueva versión internacional. Lea en la que tenga a mano. Dice así: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel. Paro aquí para decir, el Israel de este pasaje no es toda la nación, sino cuando ya el reino se había dividido. Entonces se dividió en 2 tribus y en 10. A las 10, que es Israel, se le llama el reino del norte, y a Judá se le llama el reino del sur. Este es Israel, el reino del norte. Dice que el rey de Siria estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Ojo, acampar era para tenderle una trampa a los israelitas. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo, que es el hombre de Dios, le avisó al rey lo mismo. De modo que éste tomó precauciones. Hasta aquí que vemos el rey de Siria tratando de tenderle trampas para derrotar al rey de Israel, y como si hubiera un espía, un James Bond allí,
el rey de Israel sabía y no caía en la trampa. El rey de Siria, verso 11, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, una ciudad pequeña, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado o el secretario o el asistente del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Bueno, eso fue lo que él dijo. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Amén. Interesante historia, ¿no? Para contársela a los niños antes de dormir. De repente no pueden dormir, pero bueno, es una buena historia. Recuerden que lo que quiero extractar de aquí es un tema que denomino aprendiendo a ver a la manera de Dios. La pregunta que les hice al comienzo: ¿cómo se ve usted dentro de unos años? Yo la verdad no sé qué pensó cada uno, porque yo no sé lo que hay en la mente de nadie. No sé si algunos fueron optimistas con lo que pensaron o fueron pesimistas. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo ve su matrimonio? ¿Cómo ve sus hijos? ¿Cómo ve su descendencia? ¿Cómo ve su economía? Su salud. Resulta que cuando uno aprende a ver, uno nace ya con la tendencia siempre de ver lo que está a su alrededor, y con lo que yo veo a mi alrededor, eso es lo que me impacta. Si yo veo que cada día suben el costo de vida, para un ejemplo, pues eso me preocupa. Yo no puedo decir, bueno, y entonces de aquí a un año, ¿qué vamos a comer? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder pagar las cuotas que debemos si cada día todo es más caro? O si a uno le diagnostican a un familiar una enfermedad de esas horribles, lo primero que uno piensa es: aquí me voy a morir o fulano se va a morir. Porque eso es lo que yo veo desde el punto de vista natural, de lo que las circunstancias que me rodean es lo que me están diciendo. Entonces, vamos a ver tres cosas. Primero, cuando solo vemos dentro de la dimensión natural, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo primero es que nos limitamos a ver los peligros y amenazas tangibles y nos llenamos de miedo. Entonces vemos lo que pasa a nuestro alrededor, que fue lo que hizo este muchacho. Él vio que los ejércitos, que venía todo un ejército a capturar un hombre. A veces cuando van a capturar a una persona mandan 3 o mandan 5, pero en este caso mandó todo un ejército con caballos. Estos ejércitos eran soldados terribles de guerra, asesinos. Y cuando el criado Giezi vio que en lo natural, lo que decían las noticias en ese momento era que un ejército venía a capturar el hombre de Dios, y seguramente a capturarlo para matarlo. Entonces,
Él no vio lo que realmente estaba ahí. ¿Sabe qué estaba ahí? El ejército de Dios. Pero para ver el ejército de Dios se necesita otro tipo de visión más allá de la natural. Así que Giezi representa a todos aquellos cristianos o a todas aquellas personas que solo vemos lo natural, el diagnóstico, la carestía, que se agotaron los recursos, que parece que este hogar se va a destruir, etcétera. Solo vemos eso y no vemos más allá. Y cuando centramos nuestra mirada en esas circunstancias, lo primero que hacemos es que nos llenamos de pánico, de miedo. Y cuando el miedo comienza a apoderarse de uno, lo primero que uno hace es hablar bajo los efectos del miedo. Y todo lo que diga va a ser influenciado por ese temor. O sea que el miedo que produce centrarnos en ver solo lo material, lo natural, lo que está a nuestro alrededor, condiciona nuestra manera de hablar. Comenzamos a hablar negativamente. Y entonces dice este muchacho, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa pregunta no tiene que decir amén. ¿La ha dicho usted alguna vez frente a una situación difícil? Bueno, yo no vi quién fue el que dijo. Llega momentos que uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? O le dice al esposo o al cónyuge, a la esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Se acuerdan? Me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa es una pregunta que es producto de la desesperanza, como que no sé qué va a pasar. ¿Sabe? Porque estamos viendo solamente dentro de la dimensión natural. No estamos viendo dentro de la dimensión espiritual. Hay un ejemplo de ello en Éxodo 14, porque aquí el caso es de un hombre, Giezi, pero en Éxodo 14 es el caso de todo un pueblo. Cuando Dios envía a Moisés a sacar a los israelitas de Egipto, ustedes saben todo lo que pasó allí, las plagas, la oposición del faraón, etcétera, la subyugación de ese pueblo. Eran unos completos esclavos de los cuales abusaban, no respetaban ninguno de los derechos humanos a los israelitas en ese entonces. Y finalmente, entonces la Biblia dice que Dios saca al pueblo de Israel con brazo poderoso, porque hubo plagas, hubo de todo. Y entonces finalmente se da lo que todo el mundo quería, que el pueblo salió y sale esa multitud. Dicen los expertos que eran cerca de 2 millones de personas, que salen caminando y llegan hasta la orilla del mar de los juncos, lo que la versión 60 dice el mar rojo. Y cuando llegan ahí, no había puente, no había barco para pasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La misma pregunta. Pero de repente se oye un ruido atrás y voltean a mirar y ve que el ruido lo producen los ejércitos de Faraón, que dijeron, no podemos dejar ir a esa gente porque luego ¿quién va a trabajar para nosotros? Porque eran esclavos. Entonces, cuando ellos ven a estos ejércitos que vienen, esos ejércitos significaban de nuevo muerte, y los que quedaran vivos, de nuevo a la esclavitud. Entonces se llenan de miedo. Eso está en Éxodo 14. Se llenan de miedo y le dicen a Moisés lo siguiente: ¿usted por qué nos sacó de Egipto? Allá estábamos mejor. Eran esclavos, ojo, la vida de un esclavo, y en esa época no era nada buena. Pero dice, allá estábamos mejor. Usted nos trajo para morir acá. Allá por lo menos nos hubieran sepultado en los jardines de paz, en lo que sea, en los jardines de Cartago, como sea. Pero aquí vamos a quedar tirados en la playa, ni siquiera un entierro digno. ¿Por qué nos trajo hasta acá? Y Moisés tenía una forma de ver diferente. Ellos estaban viendo basados en lo que veían a su alrededor. Pero Moisés veía diferente porque Dios le había dado a Moisés una visión de libertad. Y le había dado una visión de llevar el pueblo a otra tierra para que vivieran de manera autónoma y libre. El pueblo no tenía esa visión, Moisés sí la tenía. Entonces Moisés les dice lo siguiente: ¿sí ven esos ejércitos que vienen allá? Sí, mírenlos bien, porque nunca más los van a volver a ver. Tremenda expresión, ¿no? No falta quien diga, pues ¿qué los vamos a ver si nos van a matar a todos?
Ustedes conocen el desenlace. Ese Dios que le había dicho a Moisés que él iba a sacar el pueblo, ese Dios abrió el mar. Un milagro nunca antes visto y nunca más se ha vuelto a ver. Pero Dios tiene el poder para abrir el mar porque Él fue el que creó el mar. Así como Dios tiene poder para sanar su cuerpo porque Él creó su cuerpo. Entonces ese Dios abrió el mar, los israelitas pasaron y cuando terminó de cruzar el último, volvieron a mirar y se dieron cuenta que los soldados venían detrás de ellos, pero Dios hizo que el mar se volviera y se ahogaron. Y se cumplió la palabra de Moisés, nunca más los volvieron a ver. El que ve como Dios ve, ve diferente al que ve solamente centrando su atención, su mirada en lo terrenal. Así que cuando nosotros centramos nuestra vista en lo material, ocurren varias cosas. Les voy a mencionar solo tres. La primera, que expresamos miedo, y el miedo es producto de la incredulidad. Cuando yo no creo lo que Dios me dice, me da miedo. En segundo lugar, confesamos muerte. Los israelitas dijeron, aquí, hasta aquí llegamos. En esta playa nos vamos a morir todos. Y lo tercero es que uno puede comenzar a hablar necedades. El pueblo le dijo, ¿por qué no sacó? No fue Moisés quien lo sacó, fue Dios quien lo sacó. Entonces uno puede estar incluso con sus palabras ofendiendo a Dios, cuando uno solamente centra su mirada en las cosas materiales. Ahora, cuando nosotros centramos nuestra mirada en lo material, definitivamente vamos a hacer gracias. Vamos a ser derrotados. Ahora, Moisés tenía una forma de mirar diferente y les voy a mencionar qué era lo que hacía la diferencia para que nosotros aprendamos hoy qué es lo que hace la diferencia entre mirar solamente dentro de la dimensión natural a mirar dentro de la dimensión espiritual. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 27. Les voy a leer Hebreos 11, 27 en la versión nueva, versión internacional. Dice así: por la fe, ¿notan el elemento ya? Por la fe salió de Egipto, está refiriéndose a Moisés en este fragmento. Por la fe salió de Egipto, noten esto, sin tenerle miedo a la ira del rey. La persona cuando no ve a la manera de Dios, ¿qué es lo que siente cuando ve lo natural? Miedo. Y aquí dice que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme. ¿Notan eso? Se mantuvo firme. Y esta es una parte, el fragmento que sigue es como algo ambivalente, como algo extraño. Dice, se sostuvo como mirando al que no se puede ver. ¿Usted cómo mira lo que no ve? Se mantuvo viendo al invisible. Eso es como para subir la mirada y no ver nada, lo invisible. ¿Por qué Moisés veía lo invisible? Porque la fe es ver lo que no se ve en lo natural. ¿Sí me explico? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de eso que no veo va a ocurrir. Esa es la fe. Y la fe hizo la diferencia. El pueblo de Israel era un pueblo incrédulo. El único que tenía fe en medio de esos 2 millones era uno. Pero por la fe de ese uno pudieron pasar el mar. Por la fe de ese uno comieron 40 años sin sembrar una mata de trigo. Por la fe de un hombre lograron entrar a la tierra prometida. Entonces, la fe en Dios, la fe en lo que Él dice, hace que mi miedo se quite. Porque no importa lo que yo vea en lo material, Dios tiene el poder para arreglar eso. Dios tiene el poder para suplir eso.
Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Si hizo el universo, ¿por qué no tiene poder para arreglarle su vida? Esa fe de Moisés hacía la diferencia. Entonces ya sabemos, elemento indispensable para aprender a ver a la manera de Dios, tener fe en Dios y tener fe en lo que Él dice. Porque una cosa es creer en que Dios existe y otra cosa es creer en lo que Él dice. La Biblia dice que hasta los demonios creen que Dios existe. Y son hasta más reverentes, tiemblan. Pero otra cosa es creer lo que Él dice. ¿En dónde? En su palabra. En su palabra. En segundo lugar, veamos lo que es la apertura de los ojos espirituales. Ver a la manera de Dios es tener la capacidad de ver espiritualmente aquello que no ven nuestros ojos naturales. En ese sentido, solo Dios puede abrir los ojos espirituales de nosotros. ¿Se acuerdan que para que Giezi pudiera ver los otros ejércitos más poderosos que los que mandó el rey de Siria, el profeta Eliseo oró por él? Le dijo: Dios, ábrele los ojos a Giezi. O sea que es Dios el que da vista a los ciegos, tanto naturales como espirituales. Nadie le puede uno abrir los ojos espirituales salvo Dios. Entonces Eliseo ora para que Dios abra los ojos de Giezi, y Dios los abrió. Y cuando Dios abre los ojos de esa comprensión, no era que Giezi era ciego físicamente. Cuando Dios abre los ojos espirituales de Giezi, él comienza a ver un ejército superior al que había mandado el rey de Siria. Y entonces, mientras los otros tenían unos caballos, como los conocemos nosotros, los otros estaban en carros de fuego. Y eran unos ángeles espantosos, impresionantes. Y cuando Giezi vio eso, se le quitó el miedo. No, ya ganamos. Ya se acabó el problema. No fue que vinieron ahí, era que estaban ahí, pero Giezi no los veía. Así como usted puede estar en una situación difícil, lleno de miedo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción, puede estar como esté y no significa que Dios no está ahí. Lo que pasa es que usted no lo ve. ¿Por qué Dios está ahí? Porque la Biblia dice que Dios es omnisciente, está en todas partes. Él está al pie de la cama del hospital, ¿o no? Él está en el calabozo, Él está en todas partes. Del calabozo sacó a Pedro. De la misma tumba levantó a Lázaro. Dios está en todas partes, su poder está en todas partes. El asunto es que no tenemos la capacidad espiritual de ver que Dios está ahí con usted. Estamos acostumbrados a pensar de que Dios está, si yo me pongo a temblar y me da tembladera, sí, Dios está aquí. Tiemble o no tiemble, Dios está ahí. Sienta o no sienta, es que Dios no está ahí por lo que usted sienta. Dios está con usted porque Él es omnisciente. Dios está ahí y no depende de mí. Dios está ahí porque Él lo llena todo. El asunto es que nosotros no tenemos esa capacidad de percibir la presencia de Dios en medio de una situación difícil. David dijo en el Salmo 119 que, a propósito, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? 170 y qué. El que diga exacto, el pastor Mauricio le dará un premio cuando termine el culto. ¿Sabe que el capítulo más largo de la Biblia, cuál es el tema que trata? La palabra, correcto. Es un himno a la palabra de Dios, es un canto a la palabra de Dios, es una honra a la palabra de Dios. Y dice el salmista que lo escribió en uno de sus versículos, verso 18: abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Noten, David no era ciego físicamente, pero él está tan embelesado con la palabra de Dios. Dice: yo quiero mirar con una comprensión, porque recuerde esto, en la Biblia, cuando se trata de mirar, significa solo dos cosas. Una, ver en lo natural, y la otra vista tiene que ver con la comprensión de lo eterno, con la comprensión de la palabra de Dios, con el entendimiento de las cosas de Dios, con el conocimiento de Dios. Eso es ver.
en la Biblia. Esas dos cosas significa ver. Y lo que el salmista está diciendo es: Señor, que cuando yo lea tu palabra, yo comprenda. Porque como la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo me dé iluminación, no la voy a entender. No la voy a comprender realmente. Entonces hay que pedirle a Dios no solamente que nos dé plata y nos ayude a pagar las cuotas, y que nos dé un carro nuevo y una casa nueva. Pidámosle a Dios comprensión, pidámosle sabiduría, pidámosle entendimiento, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir una vida de calidad espiritual y en todo sentido. Y él dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y efectivamente Dios le abrió los ojos a David. Y yo le pudiera citar varias cosas, pero por razón de tiempo solo voy a mencionar tres. Mire cómo Dios le da a David la comprensión de cosas que se manifestarían siglos después. Una de las cosas que Dios le revela a David, y lo dice David en la palabra, es que Jesús va a venir a perdonar, a morir por nuestros pecados. Otra revelación que Dios le da a David es que el mejor sacrificio, porque esa era una religión de sacrificios de los judíos, el mejor sacrificio es un espíritu quebrantado. Otra revelación que Dios le da a David, nada más y nada menos que la resurrección de Cristo en el Salmo 16. O sea que cuando David dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, Dios se los abrió y comenzó a darle unas revelaciones, una comprensión tremenda. Ahora, cuando Cristo viene, si usted lee Isaías 61, en Isaías 61 se menciona a qué viene Cristo. Y una de las cosas que viene es para abrir los ojos a los ciegos. Pero no se refería exclusivamente a los ciegos físicos. Usted sabe que al leer el Nuevo Testamento, usted ve que Cristo sana a unos ciegos, el ciego Bartimeo y otros ciegos. Pero no se limita a abrir los ojos a los ciegos, tenía que ver principalmente con los ciegos espirituales. Cuando Jesús va a comenzar su ministerio en Mateo capítulo 4, y entonces menciona la tierra de Zabulón y de Neftalí, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en sombra de muerte, ¿quiénes eran esos? Pues todos los pecadores del mundo. Luz les resplandeció. Por eso Jesús decía que Él era la luz del mundo. Y es esa luz que ilumina nuestra mente para poder entender las cosas espirituales, para poder ver a la manera de Dios. La Biblia dice también que el diablo, el príncipe de este mundo, cegó los ojos del entendimiento. Si nota que la ceguera tiene que ver con la incomprensión, con la ignorancia. Cegó los ojos del entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Así que Cristo viene para dar luz, para dar vista a los ciegos espirituales. Entre ellos estamos nosotros, que antes de conocer a Cristo éramos ciegos espirituales. No entendíamos, no comprendíamos la verdad de la eternidad. Pero también en Apocalipsis capítulo 3, en el famoso mensaje a la iglesia más pagana de la época, la iglesia de la Odisea, el Señor a la iglesia más pagana le diagnostica, entre otras cosas, ceguera espiritual. Le dice: eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Y dentro de esas 4 características pone la ceguera. Y le dice: compre de mí colirio, porque era que en la ciudad de la Odisea, era muy famosa en esa época porque fabricaban un colirio para los ojos. Era la ciudad famosa por el colirio. Entonces Dios usa esa figura para decir: yo le vendo el colirio espiritual, compra de mí. No era que eso les valía plata. No, es que en la Biblia, cuando Dios dice que le compremos a Él, nos está diciendo que paguemos el precio de eso. Dios no necesita su plata ni la mía. Ahora, si alguien dice: no, entonces ¿para qué diezmamos y ofrendamos? Esa es otra cosa diferente. Dios no nos pide que diezmemos y ofrendemos porque Él necesite ese dinero, sino porque quiere enseñarnos gratitud y obediencia. Pero volvamos a lo otro. Cuando dice compre de mí, lo que Dios está diciendo es: pague el precio. Eso no lo va a recibir quedándose sentado viendo televisión. Pague el precio por eso. Entonces Dios le ofrece a la iglesia, note que era una iglesia que estaba enceguecida,
por el materialismo y otras cosas. Y no le permitía ver las cosas espirituales porque decía, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínese uno decir eso, si nosotros somos unos completos necesitados de Cristo todos los días. Somos necesitados de la gracia de Dios, somos necesitados del amor de Dios, somos necesitados de la misericordia de Dios. Y cuando yo digo que no necesito de nada es porque estoy ciego a esa realidad. Así que el Señor le aconseja a esta iglesia pagar el precio para poder ver espiritualmente. Y hay un pasaje en Lucas 18, verso 35, cuando Jesús sana a un ciego. Había un ciego allá que oyó que venía Jesús y comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor en medio de la multitud se detiene, porque el Señor se detiene siempre que alguien le clama a Él. No importa que esté rodeado de multitudes. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiero recobrar la vista? Dijo, listo, queda sano. Pero hay una cosa que es lo que quiero que noten, no tanto el milagro, sino lo siguiente. Cuando el ciego fue sano, que ahora podía ver, ¿sabe qué hizo el ciego? Siguió a Jesús, correcto. ¿Cuál es mi conclusión ahí? Los ciegos no pueden seguir a Jesús. No me refiero a los ciegos naturales. Un ciego espiritual sigue la religión, pero no a Jesús. Un ciego espiritual sigue costumbres y ritos religiosos, pero no a Jesús. Porque para seguir a Jesús hay que mirar por dónde vamos. Bien, y en tercer lugar, la invitación que Dios nos hace para que aprendamos a ver como Él ve. Está en Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Pero permítame darle un breve contexto de los primeros 3 capítulos. En el capítulo 1 aparece un anciano, Juan, ya tenía unos 90 años, un poquito más, un poquito menos, 90. El César del momento, si mal no recuerdo era Vespasiano, quiso matarlo, pero como dice una canción por ahí, tú no vales, ¿cómo la vaina? Una bala que yo dispare para matarte, algo así, bueno. Entonces el César pensó lo mismo, ¿para qué? Mandémoslo ya a esa isla desierta de Patmos para que muera el viejito allá solo. Y lo llevaron y lo dejaron allá y se devolvieron. Y el ancianito, el último de los apóstoles que quedaba, ya habían matado a Pedro, ya habían matado a Pablo, ya habían matado a todos, y quedaba él. Y él no se puso a llorar, él incluso sabía en qué día estaba. Y el relato de Apocalipsis 1 se da un domingo. Dice, en el día del Señor, él se imaginaba, los hermanos están allá adorando, yo también me voy a unir aquí. No tenía equipos de sonido, no tenía nada, no tenía internet, no tenía nada de eso. Y se puso a adorar a Dios solo en esa isla desierta. Tal vez eran las 8 de la mañana, yo no sé. Y de repente, ¡guau!, se aparece Jesús. Pero cuando se aparece Jesús, no era el mismo Jesús que él conocía, el que había estado con él 3 años. Era el Jesús glorificado. Se le presenta el Jesús glorificado. Y lo que sucede en ese capítulo 1 es impresionante, pero no me va a quedar ahí. Luego entonces el Señor le da un mensaje a Juan para las 7 iglesias del Asia Menor que estaban ubicadas geográficamente. Y ese mensaje incluía a todas las demás iglesias. Y se escribe ese mensaje, que es uno de los seminarios de eclesiología más impresionantes que tiene el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo 4, el Señor le dice lo siguiente. Le voy a leer el capítulo 4, verso 1 en la Reina Valera Contemporánea, y dice así: después de esto, ¿después de qué? De lo que les acabo de decir. Miré, noten, ¿estamos hablando de qué? De mirar, ¿cierto? A la manera de Dios. Miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado en el capítulo 1 y que era como el sonido de una trompeta me dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sube acá, algo así. Sube acá. Y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Y esto me parece impresionante porque en los primeros 3 capítulos
Juan está en la dimensión natural, está allá en la isla rocosa de Patmos. Allá se le apareció Jesús, allá le dio el mensaje para las 7 iglesias, etc. Pero después de eso le dice, sube acá. O sea que él tenía que cambiar de dimensión, subir de esa dimensión natural a una dimensión espiritual. Tenía que trascender de esa dimensión natural para ir a la presencia de Dios. Y yo te mostraré lo que va a suceder. Ahora, no nos vamos a centrar en todo eso porque es muy amplio. Voy a tocar solo un elemento. Recuerden que en ese momento, estamos hablando después del año 90 después de Cristo, en el primer siglo, hubo una persecución tremenda contra la iglesia. La iglesia era perseguida por dos frentes. El primero era el estatal. El César de turno perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los echaban al circo romano, los quemaban vivos, le quitaban sus bienes. Mucha viuda cristiana en esa época porque mataban a los hombres. Pero había otro frente de persecución que eran los líderes judíos que no aceptaban a Cristo como Mesías. Así que la iglesia tenía dos frentes que los atacaban a ellos. Y los hermanos pasaban por unas tribulaciones impresionantes. De repente se iba el señor de la casa, por la tarde no volvía porque lo habían matado los soldados romanos porque era cristiano. De repente les quitaban las cosas. ¿Se acuerdan de exprópiese? Eso ya viene desde allá, desde el imperio romano, quitándole los bienes a los hermanos. O sea que la iglesia estaba bajo una tribulación. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento? El que Juan estuviera en Patmos no fue por unas vacaciones que él se ganó, es porque lo querían matar allá, sin comer, sin comida, sin agua, sin nada, hasta que se muriera. Entonces el Señor le dice, sube acá para mostrarte lo que va a pasar. Si usted hubiera sido Juan en la isla de Patmos, ¿qué hubiera pensado usted de su futuro en ese momento? No, unos 3, 4 días y aquí me muero de hambre y de sed, 5 días, qué sé yo. Esa es la perspectiva de ver las cosas desde el punto de vista humano, natural. Pero cuando Dios le dice sube acá, lo lleva a una dimensión supernatural. ¿Y sabe qué le muestra a Dios a Juan, entre otras cosas? ¿Sabe qué le muestra a Dios a Juan? Le muestra la iglesia, pero ya glorificada en el cielo. Y lo curioso es que dice, escuche esto, que esa iglesia va a ser de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y eso nos incluye a nosotros los colombianos, eso incluye esta iglesia. Ya Juan nos vio en el cielo, ya Juan nos vio allá, porque Dios trasciende al tiempo y Él le puede mostrar a uno lo que va a pasar dentro de 1000 años, porque Él lo sabe. Y Dios le muestra a Juan la iglesia en el cielo. Ya no se la muestra perseguida, se la muestra victoriosa. Ya no se la muestra humillada, se la muestra exaltada. Ya es la esposa del Cordero en el cielo. Cuando Juan sube allí, entonces Juan deja de ver a Patmos y ahora Juan ve el trono de Dios. Y aquí viene una lección para aplicar. Si usted quiere ver a la manera de Dios, tiene que seguir la instrucción del versículo 1 del capítulo 4, que sube acá. ¿Cómo es que hoy nosotros subimos allá? Cuando todas las mañanas nos levantamos y buscamos la presencia de Dios. Estamos buscando el trono de Dios, estamos buscando la presencia de Dios, y en la medida que nosotros nos acostumbramos a buscar al Señor, incluso vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios, que es un lenguaje de victoria, no es un lenguaje que se somete a las circunstancias que tenemos aquí. Es un lenguaje de victoria, de glorificación, que aunque tengamos que sufrir aquí un poco de tiempo, hay una corona de vida reservada para nosotros. Y algunas de esas cosas Dios nos las dará aquí antes de llevarnos allá. Necesitamos una renovación de la mente. Dijo Pablo en Efesios 4, renovaos, así lo dice en la versión 60, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o renueven su forma de pensar. Yo diría una versión más contemporánea. Si nosotros queremos ver a la manera de Dios, debemos dejar de ver lo natural y centrarnos en eso.
Deje de ver su incapacidad financiera como una imposibilidad de lograr los objetivos de Dios. Dios lo puede llevar a usted a las más grandes alturas, tenga usted plata o no tenga plata en el bolsillo. ¿O qué cree usted? ¿Que Dios depende de su dinero para que Él logre sus propósitos? ¿Qué ve usted en medio de las peores circunstancias? ¿Con qué ojos las ve? ¿Ve solo el peligro, las imposibilidades, las dificultades? ¿O ve la salvación de Dios y la provisión de Dios en medio de todo eso? Y ojo, porque con estas preguntas seguramente el Espíritu Santo le está hablando al corazón de algunos, especialmente en este momento. Así que no ignore la pregunta. Conclusión: cuando aprendemos a ver a la manera de Dios, tendremos la manera correcta de ver las cosas. Y ya no nos importa lo que digan las circunstancias o el mismo Satanás de lo que él quiera que nosotros veamos. Si aprendemos a ver a la manera de Dios, todo lo vamos a ver solucionado con el poder de Dios. Todo lo vamos a ver suplido con la bendición de Dios. Recuerde esto, que para un verdadero creyente en el Señor, una persona que sabe lo que es la fe, lo mejor siempre está a futuro, no en el pasado. Para el impío, los mejores tiempos quedaron atrás. Para el creyente, lo mejor siempre está por venir. Si hoy tenemos algo mejor, mañana será mucho mejor, pasado mañana mucho mejor, si aprendemos a ver a la manera de Dios. Incline su rostro un momentico. Si quiere hacer el ejercicio, piense qué le gustaría cambiar en cuanto a su forma de ver las cosas. Y pídele al Señor, como hizo el salmista: abre mis ojos para ver tus maravillas, tu propósito en mí, en mi familia. Y el otro consejo es: suba al monte de Dios, porque allí es donde usted va a ver la gloria de Dios. En el monte de Dios no hay derrota, en el monte de Dios hay victoria. En el monte de Dios no hay tragedia, en el monte de Dios hay paz. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te pido que cambie nuestra manera de ver y que tengamos la comprensión, el entendimiento de ver en medio de las dificultades, de los problemas, de los obstáculos, de las enfermedades, los propósitos de Dios que finalmente serán los que venzan. Ayúdanos a tener esa mentalidad ganadora, porque tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. No hay derrota para el hombre de fe ni para la mujer de fe, sino solamente triunfo. Aleluya. Este es un momento especial, cuando la palabra llega al corazón, porque es la misma voz de Dios para su vida. Y si Dios le habla es porque lo ama. Gracias, Señor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida Ha sido bueno. En mi
vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Te adoramos, Señor. Mi existir en tus manos está. Está en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, Aleluya. yo cantaré De de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. yo amo tu voz, yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad y te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está Sí, mi vida está. en la bondad sí, de Señor. Dios. Aleluya. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue Aleluya. persiguiéndome. Tu fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu amor y tu Todo lo bondad. que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue. Antes de concluir, si Dios habló a su corazón de una manera muy especial, normalmente no hago esto cuando termino de predicar, obviamente, pero hay algo especial esta mañana. Tal vez usted está viendo las cosas con pesimismo, y eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Somos seres humanos y Dios se acuerda de que somos polvo, pero tal vez necesitamos un cambio de visión. Así que me gustaría, si es posible, orar por alguna persona o dos personas o tres personas que consideren que necesitan ver a la manera de Dios. Si hay uno o dos y quiere venir en este momento, oramos juntos. Bien. Gloria a Dios. Aleluya. Pasamos aquí en un momento como este porque creemos la palabra que escuchamos y reconocemos también a su vez la necesidad que tenemos y queremos que Dios nos ayude. Claro que sí. Y se acuerdan que cuando Eliseo oró, abre los ojos de Jesse, Dios los abrió. Dios no se queda esperando ahí que suframos antes de respondernos.
Cuando David dijo: abre los ojos para ver las maravillas de tu ley, Dios le abrió los ojos. Tal vez necesita ver su vida desde una perspectiva de Dios, su futuro desde la perspectiva de Dios, la de su familia, la del diagnóstico de una enfermedad, qué sé yo. Y aquí está el Señor para obrar. Aquí está el Señor para obrar. Señor, te ruego por todos mis hermanos que acaban de venir aquí con la finalidad de pedir tu ayuda. Y tú tienes esa ayuda esta mañana, de cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas desde el punto de vista natural a una visión espiritual, como tú ves nuestras vidas, como tú ves la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, como tú ves nuestro hogar, como tú ves nuestras relaciones, como tú ves nuestra economía, nuestros planes a mediano y largo plazo y los de nuestros hijos y nietos. Cambia esta forma de mirar y que ahora esa visión espiritual se apodere de todos mis hermanos que están aquí al frente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cantemos esta canción como una forma de afirmar nuestra petición al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, Oh sí. y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, Abre mis ojos, abre mis ojos, te abre pido. mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, Abre mis ojos, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Cantamos que Dios abra nuestros ojos, oramos que Dios abra nuestros ojos. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Abrir nuestros ojos. Gloria a Dios. Si tuviera a Jesús cerca, ¿lo abrazaría? ¿Sí? Jesús está en su hermano. Dele un abrazo a su hermano. Pueden pasar a su puesto. Dios los bendiga. Bien, antes de irme, primero gracias por su atención prestada. Que el Señor reciba toda la gloria y nosotros la bendición de Dios. La semana anterior hicimos una convención regional, tal vez algunos se enteraron acá.
la convención de las 72 iglesias que tenemos en el sector. Una de las cosas que hicimos en la convención, de las varias cosas que hicimos, fue honrar a algunos pastores y pastoras con un reconocimiento a los cuales nosotros llamamos credenciales ministeriales que damos en la Misión Panamericana. Damos 3. Aclaro que cada organización religiosa, cada denominación tiene sus propios protocolos acerca de esto. Nosotros tenemos 3 tipos de credenciales: la de pastor encargado, la de pastor licenciado y la siguiente, la de pastor ordenado. Y cuando nosotros damos estas credenciales, lo hacemos ya como un reconocimiento a la labor que la persona ha venido desarrollando, no tanto para que inicie una labor, sino como un reconocimiento a lo que ya ha venido haciendo. Pastor Mauricio ya es un pastor ordenado, ¿verdad? Pero su esposa Natalia ha servido al lado de él, por lo menos desde que mi esposa y mi familia estamos aquí en Pereira. En diciembre vamos a cumplir 9 años. Cuando llegamos al grupo de trabajo de la iglesia que hoy es Box Day, antes se llamaba Centro Evangelístico, yo le cambié el nombre, pero otro día les explico eso. Ellos trabajaban ahí y hacían un excelente trabajo. Y como la referencia hoy es Natalia, los trabajos que ella desarrollaba ahí los hacía con excelencia y con dedicación. Cuando hubo la oportunidad de que ellos vinieran acá en reemplazo del pastor John Eddy, pues yo pensé en ellos, el presidente Arboleda estuvo de acuerdo. Y cuando uno piensa en una persona para que vaya a un lugar, no es porque le esté haciendo estorbo donde está. De hecho, me servían mucho allá. Pero cuando uno como directivo le dice a una pareja de pastores que vaya o les ofrece ir a ese lugar, es básicamente por 3 cosas. Una, porque Dios pone eso en el corazón. 2, porque uno les tiene confianza. Y 3, porque uno considera que son competentes para hacerlo. Como directivo pensé en eso, les comenté a ellos, ellos aceptaron venir. Y aquí Natalia entonces tiene 3 frentes de trabajo: el de la casa, atendiendo al pastor Mauricio, en la escuela donde ella trabaja y también en la iglesia. Entonces fue una de las personas que tuvimos en cuenta para darle la credencial de pastora licenciada. Espero que en un poco tiempo le demos la de pastora ordenada. Con mucho gusto lo haremos en ese momento. Así que la invito a pasar junto con su esposo. Quería comentarle esto, aprovechando que venía, para comentarles a ustedes que se le hizo ese reconocimiento a Natalia por su labor, por su fidelidad, por su compromiso con el Señor. Y el pastor le va a regalar esta Biblia, no porque ella no la lee, sino porque esta es una edición especial. Voy a pedirle a la congregación que nos pongamos en pie un momentico para hacer una oración de acción de gracias por la vida de Natalia, también de su esposo, de esta linda pareja, que sirven al Señor con amor, con dedicación y con la mejor actitud. Y que el Señor le conceda a ella seguir escalando en este llamado ministerial. Señor, te damos gracias por la vida de Natalia, porque además de salvarla, como has hecho con todos nosotros, le diste la honra y el honor de llamarla a este santo ministerio. Y ella lo ha venido haciendo con dedicación, con esfuerzo y con sacrificio. Además de todas sus responsabilidades que ella tiene, ella lo hace con la mejor actitud. Así que te damos gracias por su vida y por su ministerio. Y también te pedimos que le sigas guiando y cumpliendo todo tu propósito en ella, en este caminar del servicio al Señor. Te ruego, Señor, que abra horizontes y que tú la guíes paso a paso en la toma de decisiones, para que ella siga siendo usada dentro de tu reino y dentro de esta iglesia local para honra y gloria de tu nombre. Gracias por la vida del pastor Mauricio, que ha estado a su lado y que tú los has llamado a ambos para tu gloria y para tu servicio. Los bendecimos con toda bendición espiritual, material y física, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
Pueden tomar asiento. Palabras de la pastora Natalia. Ay, Eso no está en el Porque libreto, ¿no? no. Bueno, primero, gracias a Dios, siempre será, gracias pastor, siempre será un honor servir al Señor. Es una felicidad, un honor y que el Señor siempre nos permita, como dice la canción, gastar nuestra vida en el Señor. Esa es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, pastor, muchas gracias por su palabra y amén. Palabras del pastor Mauricio para finalizar. Bueno, pastor, muchas gracias. No, para nosotros es una bendición. Yo siempre le he dicho, usted trabaja más que yo. Siempre es una mujer que es esforzada en lo que hace y eso es una forma también de honrar. Y yo la he visto a ella desde que la conozco, siempre ha sido una mujer muy apasionada por lo que hace en el Señor y también en su trabajo. Entonces yo creo que es un momento muy especial. Le felicitamos. Ya. Gloria a Dios. Y el sueño es que algún día pueda ella estar de tiempo completo con nosotros acá como iglesia. Por eso hemos estado orando al Señor y creemos que así va a ser. Porque como bien decía el pastor, tiene 3 trabajos: la casa, su trabajo secular y este lugar. Y ella siempre lo hace con mucho amor. Y de verdad que es una bendición. Así que bueno, gloria a Dios, ayudan a estar orando por eso, amén. Para que cada día podamos lograr a cabalidad lo que el Señor quiere hacer. Vamos a disponer nuestro corazón a otro momento muy importante. Queremos saludar a los que vengan por primera vez. ¿Quiénes vienen por primera vez? Simplemente queremos darle la bienvenida. Si alguien viene por primera vez, bueno, todos ya asistimos a la iglesia. ¿Me pueda? Entonces, gracias, pastor. Bueno, vamos a dar continuidad en esta mañana. Vamos a disponer de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, ¿cierto? Dios ha dado algo a nuestra vida en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Tal vez muchos vinimos con algo en nuestro corazón, pero hoy salimos con algo positivo, ¿sí o qué? Yo por lo menos me voy con algo positivo en mi corazón. Pero vamos a disponernos en esta mañana a tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Las personas que necesiten un sobre en esta mañana, pueden levantar su mano. Acá los servidores se lo van a llevar y vamos a disponernos. La Biblia dice, 2 Corintios 9:7, cada uno es como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tal si tú miras a la persona que tiene a su lado y le ves ese hermoso rostro y le sonríe? Y hoy vamos a dar con esa alegría en nuestro corazón, amén, porque eso dice su palabra. Vamos a orar en esta mañana y después nos disponemos a recibir. Señor, doy gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque eres tú, Señor, el que provee nuestras vidas para poder dar, Señor. De hecho, tu palabra dice que tú dices primero, Señor, que tú nos enseñaste, Dios, a dar, Señor. Y gracias porque hoy de lo recibido de tu mano y traemos delante de ti, Señor. Yo bendigo cada persona, Señor, en este lugar que se dispone, Señor, a dar, Señor, de lo que tú has dado. Yo te pido que tú seas bendiciendo cada labor desempeñada por sus manos, Señor, cada negocio, Dios, que tú has dado en nuestras manos, Señor. Yo te pido que tú seas bendiciéndolo y multiplicándolo al 100 por 1, Señor. Gracias por la sabiduría, Dios, que tú has dado en nuestras vidas, Señor, de poder, Señor, hacer nuestra labor, Señor. Gracias porque lo recibido de tu mano y traemos delante de ti, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos pasar, hermano. Y voy a disponerme a darle unos anuncios en esta mañana. Los días martes, jueves y sábado, la oración a las 6 de la mañana en este lugar. El martes tenemos todos los servidores una reunión aquí a las 7 de la noche. Todas las personas que de una u otra manera servimos en este lugar están invitados a una reunión que tenemos en este lugar a las 7 de la noche. Ya al transcurso del día y mañana el pastor les estará enviando el mensaje por los grupos para que estemos acá todas las personas que servimos. Amén.
También el día jueves, la reunión de los años dorados a las 8 de la mañana. Y no me queda más, pastor, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Un feliz domingo a todos y un muy feliz empiezo de semana. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bienvenido. Si eres una persona mayor de 60 años, te invitamos a participar todos los jueves a las 8:30 de la mañana. Puedes comunicarte con Reinel o Marta Zambrano al número 304-449-5485. Te invitamos a participar de nuestras escuelas de formación, todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Para mayor información, contacta a Elizabeth Agudelo al número 320-730-9721. Café para dos. Es un espacio para las parejas reservado el segundo viernes de cada mes a partir de las 7 de la noche. Si estás interesado, comunícate con el pastor Mauricio Rendón al número 311-763-6228. Café para dos. Mujeres de Fe. Queremos invitarte a un ambiente especial. Este espacio lo tenemos reservado el último viernes de cada mes a las 7 de la noche. Para mayor información, comunícate con Elizabeth Agudelo al número 320-730-9721. Mujeres de Fe. Ven y sé parte de nuestra reunión prejuvenil. Si eres un joven entre los 13 y 17 años, tenemos un espacio para ti.